Señor les bendiga a todos. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, desde el versículo 7 hasta el 14. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Él le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Alabado sea el Señor. Le voy a rogar a la iglesia que por favor preste mucha atención. Vamos a hablar de la gran tribulación primero que todo. La gran tribulación. Porque aquí hay una amonestación dirigida a cada uno de nosotros. Cuando decimos a la iglesia, parece que algunos se escabullen, esquivan y dice: eso es para la iglesia, eso no es para mí. Y quiero decir entonces que este mensaje, esta amonestación es dirigida a cada uno de nosotros sin excepción. El Dios Todopoderoso propone y quiere y va a establecer su soberanía en la tierra. Ahora bien, lo que conocemos como historia, los acontecimientos que se han acumulado vez tras vez a lo largo y ancho de la humanidad que ha pasado por diferentes estadios, por diferentes civilizaciones, por diferentes asuntos, la humanidad que ha pasado por diferentes dispensaciones, ha sido testigo de muchas cosas. Y el tiempo que no existía originalmente en la creación de Dios, no existía el tiempo. El tiempo vino como causa, como ocasión del pecado. Cuando el Señor ve que el hombre y la mujer pecan, entonces el Señor determinó que su espíritu no contendería más con el hombre, sino que pondría fin a sus días, pondría límite a sus días en la tierra y crea el tiempo. El tiempo es un siervo del Señor y un amo nuestro. Así es que en el tiempo y en la historia el Señor pondrá fin al tiempo de los gentiles, a la ignominia de los gentiles, y establecerá su reino. Ahora bien, el término tribulación, no se me confunda, hermano. Tú y yo pasamos por diferentes tribulaciones que el Señor permite en nosotros para pulirnos, para arrancar la escoria en nosotros, para fundirnos como oro en el crisol, hasta cuando perdemos la forma y el Señor nos la dará nuevamente como buen alfarero. Las tribulaciones que tenemos a diario con los esposos, con las esposas, con los hijos rebeldes, con otros falsos hermanos que hablan muy mal de ti, mintiendo,
que quieren tu desgracia, tu caída, que no te quieren en Barranquilla, por ejemplo, que te quieren fuera de Barranquilla porque eres una posible competencia para algún hijo, para alguna hija, para la familia, etcétera, etcétera. Esas tribulaciones no tienen nada que ver con un periodo del cual habla Cristo Jesús en el capítulo 24 de Mateo, llamado la gran tribulación. Eclipsis es el término en hebreo, en griego bíblico. La gran tribulación no tiene nada que ver con las tribulaciones nuestras, con los problemas que tenemos, con las vicisitudes, con los ataques y demás que el Señor permite en nuestra vida, a fin de entrenarnos para la obra que Él ha puesto delante de nosotros. La gran tribulación. Entonces, en el capítulo 24 vamos a escuchar a Jesús hablando de este periodo. Y si Jesús habla de este periodo, yo debo prestar atención. Y tú también. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si Él lo dice, yo lo creo a pie juntillas, al pie de la letra. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. De esto nos habla Jesús, son palabras de Jesús en el capítulo 24, las señales del tiempo del fin. Entonces, ¿qué podemos decir hasta este momento? Antes de la segunda venida del Señor, habrá un tiempo de gran tribulación. El tiempo de la iglesia, el primero, la génesis, el nacimiento de la iglesia. Cristo fue rechazado por el pueblo de Israel. Las ovejas perdidas de la casa de Israel le rechazaron. Le rechazaron. No discernieron la visitación extraordinaria de Dios hacia ellos. La palabra del Señor en Mateo dice, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Allí sentenciaron verbalmente ese pueblo, en cabeza de sus dirigentes, el rechazo a Jesús. Y cuando Jesús fue rechazado, volteó, miró hacia el mundo gentil, hacia los no judíos, profundidad de la sabiduría divina, que a ceguera temporal sometió al pueblo de Israel para que nosotros, los gentiles, entrásemos en esta gran bendición. 2000 años y monedas lleva la historia de la iglesia. La historia de la iglesia nace con el rechazo de Cristo, nace con Pentecostés, nace con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. 2000 años y monedas lleva este templo, que es la iglesia, templo del Espíritu Santo. La iglesia será arrebatada, los fieles serán arrebatados y participarán del rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia. Le quiero decir además que la palabra rapto no es parte ya del vocabulario o glosario de muchos que se dicen cristianos evangélicos, y la palabra arrebatamiento la rechazan como si fuese algo abominable. Se da el rapto de la iglesia no pasa por el filtro, por el sedazo de la gran tribulación. ¿Qué es cuando hablamos de tribulación, de qué estamos hablando? De la última semana de la profecía de Daniel, capítulo 9. La última semana. El versículo 27. Daniel 9:27. Y por otra semana, falta una semana de años de la profecía de Daniel que fue dada a un judío, al pueblo judío, a la ciudad de Jerusalén. Cuando la iglesia sea
arrebatada, sea alzada, empezará un periodo nada grato durante el cual habrá señales de las cuales hoy vamos a estar hablando. Y la gran tribulación se corresponde con este tiempo. La gran tribulación se corresponde a la semana 70 o la semana 70 de Daniel se corresponde a la gran tribulación. La tribulación se divide en dos periodos, 3 años y medio primeros o 42 meses primeros, que corresponden a ciertos acontecimientos que Apocalipsis habla de ellos, así como Daniel. La última parte, otros 3 años y medio, los 3 años y medio últimos o la segunda mitad de la semana 70 corresponde a la culminación de los juicios de Jehová y a la venida del Señor. Así es que, iglesia, arrebatamiento, semana 70 de Daniel. Al final de la semana 70 de Daniel, después de los juicios terribles del Señor sobre la humanidad, viene el Señor. No confundamos entonces el rapto de la iglesia con la segunda venida del Señor propiamente dicha. Entre el rapto de la iglesia y la venida segunda del Señor hay un periodo, hay un espacio de tiempo que corresponde a la semana 70 de la profecía de las 70 semanas en Daniel capítulo 9. Alabados al Señor. ¿Cómo será la tribulación? Un periodo sin precedentes. Nunca ha habido ni habrá algo parecido a esto de lo cual habla Apocalipsis. Jesús lo anuncia, Jesús lo predice, Jesús lo advierte y dirige esta amonestación a nosotros, la iglesia del Señor. Su segunda venida le antecederá o le precederá un periodo de gran tribulación sin precedentes, sin paralelos. Todos los males que en la naturaleza y en la sociedad han tenido lugar a lo largo y ancho del tiempo y de la historia de la humanidad no tienen paralelo, no tienen parangón o comparación o precedentes con respecto a este periodo de gran tribulación. El día del Señor es la frase que aparece en el Antiguo Testamento. Vamos a leer entonces el día del Señor o el día de Jehová, que empieza con la tribulación y termina con la creación de los cielos nuevos y de la tierra nueva. En el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento encontramos expresiones como aquel día, el día que equivale al día de Jehová. Por ejemplo, Isaías 4:2. En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Está hablando del remanente, no del grueso de la nación judía durante los años, durante la semana 70 o durante la gran tribulación. Jeremías 30, 7 y 8. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Una promesa para el remanente de Israel. Jeremías 31, versículos 1 y 18. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Y el 18, escuchando he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Fidelidad del Señor al pueblo que él escogió. Siguiente. Vamos a Sofonías 3, 9, 11, 16, 3 versículos. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento. En aquel día no serás avergonzado por ninguno de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. En aquel tiempo servirá Jerusalén, no temas. Sión, no se debiliten tus manos. Una promesa, reitero, a el remanente de Israel, no al grueso de la nación. Pasemos al Nuevo Pacto, al Nuevo Testamento. Aparece la expresión el día del Señor. Vamos a la palabra. Primero de Tesalonicenses 5, versículos 2 y 3. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces tendrán sobre ellos destrucción repentina,
como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, en nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Pregunta para usted, hermanito, ¿acaso usted no ha oído, no ha leído, no ha palpado que estamos en medio de una grande apostasía? ¿Y quiénes hacen apostasía? Solo aquellos que conocieron la palabra, que conocieron al Señor y groseramente y peligrosamente se apartaron del camino que conduce a la vida eterna. La apostasía es hija de la iglesia cristiana evangélica, así es que sale de la iglesia y viene en contra de la iglesia. Segunda de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Hay algunos predicadores que a quienes les disgusta la expresión, el símil, es una comparación, es una figura literaria, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, aplicando una pésima interpretación bíblica, una pésima hermenéutica, te dicen, el Señor no es ladrón, pero aquí no dice que el Señor es ladrón. Ante la imposibilidad de expresar una idea, se hace uso del símil o de la comparación, semejante a, como es una comparación. Por el día del Señor será como ladrón en la noche. Y aquí hay un símil. El día del Señor será de sopetón, de súbito, sin previo conocimiento. ¿Y cómo se mete el ladrón? ¿Cómo hurta el ladrón? De igual manera, cuando menos se espera. Apocalipsis 1:10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. El Señor asoció, cuando hablaba de los tiempos del fin, asoció su segunda venida con las profecías de Daniel. Así que aquí tenemos unas referencias bíblicas que ojalá usted les estudie. Mateo 24:15, Daniel 9:7, Daniel 11:31 y Daniel 12:11. En Daniel 9:24, Dios le revela al profeta la profecía de los 70 semanas de año o hebdómadas o shabuim, que es la palabra en hebreo. Shabuim, hebdómadas o semanas de años, 70 semanas de años. Es decir, 490 años proféticos. El año profético es de 360 días, de los cuales 483 años ya se han cumplido. Dicho de otra manera, de las 70 semanas, las 69 primeras ya están cumplidas, son historia. La semana 69, cuando se agotó, el día que el Señor se ofreció a Israel como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento e hizo su entrada en Jerusalén cabalgando un pollino nunca antes montado por nadie, como lo relata Mateo 21, del 1 al 11. La semana que falta de la profecía de Daniel 9 corresponde a los 70 años de la tribulación escatológica, con la cual empezará el día de Jehová. Entonces, la semana 70 está relacionada con Israel por ser la culminación de las 70 semanas que deben agotarse en su totalidad a fin de que se cumplan los 6 propósitos de Dios mencionados en Daniel 9:24. Cuando usted lee Daniel 9:24, oirá para terminar, hay 6 propósitos. Ahora, hermanos, durante los 7 años de tribulación divididos en 3 años y medio primeros, 3 años y medio segundos, o 42 meses y luego 42 meses, Israel sufrirá, la nación sufrirá las persecuciones del anticristo, lo que Israel ha padecido o padeció durante el holocausto nazi no es comparable con lo que viene a continuación durante la semana 70 de Daniel o durante los 7 años de tribulación. Jeremías 37 dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Todo Israel, no, el remanente. Daniel 12:22. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados.
unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bienaventurado el que participa de la primera resurrección. En ese mismo tiempo, Dios salvará al remanente en el que se cumplirán promesas que fueron hechas a los patriarcas. Hay muchas de las promesas hechas, por ejemplo, a el patriarca Abraham. Muchas de ellas no se han cumplido, se cumplirán en un 100%, se cumplirán a cabalidad durante este periodo en el remanente de Israel, en los descendientes fieles al Señor, descendientes de los lomos del patriarca Abraham. Citas de referencia: Ezequiel 37 del 15 al 28, Amós 9 del 11 al 15, Sofonías 3 del 8 al 20, Romanos 11 del 25 al 29. Agrego además que durante los 7 años de tribulación, las naciones gentiles o no judías han de sufrir el derramamiento de la ira de Dios. Léase Apocalipsis 3:10, Apocalipsis 6 del 12 al 17, de lo cual estamos hablando hoy, y Zacarías 14:3. Vea, hermano, la gran tribulación es de alcance universal, es total, universal. Y va dirigida ¿contra quién? Contra la humanidad rebelde que ha despreciado la gracia de Dios y la oferta de salvación por la fe en Cristo. ¿Qué conlleva el despreciar la gracia de Dios? El no aceptar la dádiva del cielo, la salvación que es por fe en Cristo Jesús, acarrea muerte, acarrea perdición, acarrea desgracias, desgracias que nunca van a tener fin si no hay arrepentimiento genuino. De todo esto hay algo que a mí personalmente me llama la atención, me conmueve hasta los tuétanos. Lo terrible es que la humanidad se niega a arrepentirse a pesar de la severidad de los juicios y que desafía la autoridad de Dios. Nos arrepienten ante la severidad de los hechos, de los juicios, y desafían la autoridad de Dios. Es decir, no hay arrepentimiento. Las escrituras sagradas nos enseñan que la iglesia verdadera, los fieles creyentes, serán librados. La iglesia será librada de la hora misma de la prueba, como lo dice Apocalipsis 3:10. La promesa del Señor para la iglesia verdadera, para los creyentes fieles, es llevarlos a la casa del Padre. Léase Juan 14, primeros 3 versículos. Léase de igual manera Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 y Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. Ahora bien, he hablado del primer propósito, de la primera parte de la tribulación. Ahora hablemos del propósito central de la tribulación. ¿Cuál es el propósito de la tribulación? Es un movimiento de Dios. Juzgar la rebeldía de los hombres dentro de la historia y dentro del tiempo que Dios creó y que es amo puesto sobre nosotros. Desde los días de Nabucodonosor, año 606 antes de Cristo, Nabucodonosor, habiendo derrotado a los grandes imperios mundiales que le antecedieron, ¿qué hizo? Desde allí llegó a Jerusalén y empieza el éxodo o exilio de los judíos hacia tierras desconocidas. Por eso decimos, desde los días de Nabucodonosor hasta la segunda venida de Cristo, la humanidad ha vivido en lo que se denomina en la palabra los tiempos de los gentiles. En los días al final de la historia de la humanidad, sabemos que los gentiles organizarán una gran rebelión contra Dios a fin de tratar de impedir que el Mesías reine sobre la tierra. Lea el Salmo 2 en su casa. Durante la gran tribulación, la humanidad gentil irá en pos del anticristo y adorará a Satanás. Si rechazan al Señor y a su gracia, a su dádiva, a su oferta, ¿detrás de quién irán? Detrás del anticristo y adorarán a Satanás. Durante este periodo de la gran tribulación, el reino falso, el pseudo reino de Satanás tendrá la más amplia manifestación sobre la tierra.
A través del anticristo, Satanás organizará su guerra, perseguirá, intentará matar, raer de la faz de la tierra, aniquilar a la simiente, aquí corrijo, simiente, a la simiente de Abraham. Pero el Señor Jesucristo matará al anticristo con la espada que sale de su boca y con el resplandor de su venida, como lo plantea, como lo dice, como lo revela, según de Tesalonicenses 2:8. Las naciones gentiles entonces, ¿qué han de sufrir? La ira de Dios. Apocalipsis 9:15. Adelante. El punto de vista que estamos adoptando, que hemos adoptado porque el Señor así nos lo ha revelado, es lo que se denomina en teología bíblica, en teología sistemática, la escuela de la pretribulación. Pretribulación. Hay amilenaristas, hay postmilenaristas y hay premilenaristas. Somos premilenaristas. Premilenaristas. ¿Por qué? Porque leyendo, estudiando de hace rato, entendimos que la postura premilenarista tiene en cuenta la historia, tiene en cuenta la gramática, tiene en cuenta el texto, los textos, los pergaminos, los manuscritos de los cuales se cuenta desde el siglo II para acá. Tiene en cuenta el contexto, no es de interpretación alegórica, sino que es histórica, es recta, es sintáctica, es gramatical. Esa es la hermenéutica desde la cual estamos hablando en esta mañana. En virtud de la cual podemos decir la gran tribulación no guarda ninguna relación con la iglesia. Y la iglesia será liberada de la ira venidera mediante resurrección, transformación y traslado a la casa del Padre antes que llegue el día de la ira, como lo dice Romanos 5:9 y como lo replantea Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 26 al 28 versículos. Vamos entonces al punto número 2 de esta corta enseñanza. Vamos a la palabra. Tenga la palabra abierta, hermano. Le pido el favor de tener la Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8. El 7 dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea, hagamos un pequeño análisis de estos dos versículos, el 7 y el 8. Se rompe el cuarto sello. ¿Quién lo rompe? El Cordero, el único hallado fiel para abrir los sellos. El cuarto sello lo abra. Y Juan estaba escuchando. Escuchó una orden dada por uno de los cuatro seres vivientes. Ven, ven. Y Juan vio. ¿Qué vio? En obediencia a esta convocación, a este ven, aparece un caballo de color pálido. Reina Valera dice amarillo. Un caballo de color pálido. El vocablo en griego es cloros. ¿Y sabes a qué se refiere? Primero, a un verde amarillento. Segundo, al verde de una planta. Pero también se refiere a la palidez de una persona enferma, en contraste con la apariencia de alguien saludable. El jinete que cabalga el cuarto caballo, de color enfermizo, lleva un nombre, tiene un nombre. El jinete del caballo amarillo tiene un nombre, Thanatos, en el original griego. Thanatos, muerte. ¿Y quién le sigue? El Hades. Así que muerte y Hades son compañeros inseparables. La muerte toma a sus víctimas que son recogidas y llevadas y lanzadas al pozo del Hades. Agrega, y le fue dada potestad. Aquí aclaro, cuando yo analizo la oración y le fue dada potestad, aparece dos elementos. Aparece un verbo, es voz pasiva. Aparece el objeto directo y el objeto indirecto. Pero el sujeto real, ¿cuál es? El Señor. Es el Señor.
Señor tiene el control sobre todo, sin excepción. Cuando demonios vienen a ti a atacarte, llegan hasta donde el Señor les da permiso. Recuerda el caso de Job. Satanás se quejó y le dijo, claro, si tú lo tienes rodeado, con razón tú lo alabas y con razón nada le pasa. Permíteme tocarlo. Y el Señor se lo permitió. Le permitió de todo menos quitarle la vida. No permitió la muerte para Jacob, para Job. Así es que el Señor es el que tiene el control, no Satanás. El jinete que cabalga el caballo de color enfermizo, Cloros, se llama Tánatos, y el Hades le sigue. Y le fue dada potestad. Dios se la dio, Dios se lo permitió, porque nada hay que se haga sin el permiso, sin el consentimiento de Dios. Ahora, según Apocalipsis, este juicio afecta a la cuarta parte de los habitantes de la tierra. ¿A cuánto asciende la población mundial hasta ahora? Casi a 8.000 millones. Quizá un poquito más, quizá un poquito menos. 8.000 millones de seres humanos. Es decir, la cuarta parte serían 2.000 millones. Es una mortandad, es una pestilencia. Ahora, mire bien y lea con cuidado. El juicio divino será ejecutado por medio de o a través de 4 instrumentos diferentes. También debería leer Ezequiel 14:21. Léalo en su casa, estúdienlo. Primero, el primer instrumento es con espada. En Ronfalia. Ronfalia era el nombre de una espada de un alcance inmenso y de hoja muy ancha, fabricada en Tracia y usada por las tribus bárbaras en combate. Dícese que esa espada tenía la altura de un hombre promedio. Imagínense lo grande que era y la fortaleza que se debía tener para cargarla y usarla para quitar vidas, para truncar, romper, quebrantar, herir. El segundo instrumento, con hambre, posiblemente debido a la gran escasez de alimentos básicos. Los artículos de primera necesidad en ese tiempo serán tan escasos que habrá hambre, habrá hambre, habrá hambre. El tercer instrumento es con mortandad en Tanatoi, o pestilencia propiamente dicho, pestilencia. La guerra y el hambre producen plagas que el hombre no podrá impedir. Y el cuarto instrumento es fieras de la tierra, con las fieras de la tierra. Recuerda un pasaje cuando el pueblo de Israel, guiado por Josué su líder, entró a la tierra prometida, a la Canaán antigua. El Señor dio orden a cada tribu de exterminar y de echar delante de sí, de echar fuera a muchos pueblos. Sin embargo, el Señor habló de que no dejaría la tierra sola, sin seres humanos, para que las fieras del campo no los aniquilasen al pueblo que el Señor estaba metiendo en la tierra prometida. Pues bien, por medio de fieras, Dios ha usado variedad de animales en el pasado y lo relata la palabra. Por ejemplo, langostas como fuente, como instrumento de aniquilación, como juicio, Éxodo 10. Serpientes ardientes, Números 21:6. Avispas, Éxodo 23:38 y también Josué 24:12. Leones, como aparece en Segundo de Reyes 17:25. Osos, Segundo de Reyes 2:24. Y diversas plagas e insectos, como aparece en Joel 1:4. Así es que en este periodo el aumento de las fieras es el resultado de una tierra despoblada porque muchos de sus habitantes habrán muerto por los juicios de Dios sobre la tierra. Siguiente. Gracias, mi rey. Gracias, Padre. Vamos al versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Hablemos de esto. El escenario del quinto sello es el cielo, ya no es la tierra. Los primeros 4 sellos están relacionados con acontecimientos literales ocurridos, acaecidos en la tierra. Cuando pasamos al quinto sello, el escenario cambia. Es el cielo de gloria, el escenario. Juan vio bajo el altar literalmente las almas de los que habían sido muertos, literalmente degollados.
Así que el altar lo más probable es que se refiera al altar del incienso. Y la referencia es a personas que han creído en Cristo durante los primeros meses de la tribulación, 42 meses, mientras los juicios de los primeros 4 sellos eran ejecutados. A la luz del antiguo pacto, antiguo testamento, por ejemplo, Éxodo 29:12, Levítico 4:7, Levítico 5:9, a la luz del Antiguo Testamento, ve a estos mártires debajo del altar, así como la sangre de los sacrificios era derramada debajo del altar. Entonces, la razón de haber sido muertos o degollados es doble. Primero, por causa de la palabra de Dios. Y segundo, por el testimonio de su fe a pesar de las persecuciones. Si hay algo que trae ira a Satanás y a todos los hombres y mujeres, falsos hermanos y falsas hermanas que sirven a Satanás directa e indirectamente, es ver a un cristiano predicando y enseñando la palabra como le ha sido revelada y dando testimonio de la fe en Cristo a pesar de todo lo malo que está aconteciendo. Alabado sea el Señor por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio de su fe a pesar de las persecuciones, penurias y demás. Versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Preguntan las almas. Alabados al Señor. Los mártires lo que piden a Dios es que les haga justicia y que dé su merecido castigo a quienes les han perseguido. El juicio de Dios. ¿Sobre qué se basa el juicio de Dios? Su santidad y la verdad de su palabra. Los santos dicen, mártires, ¿hasta cuándo? Así que la pregunta ¿hasta cuándo? No es cuestionar a Dios si ha de ejecutar o no el juicio, porque el juicio lo ejecutará. La preocupación de ellos se relaciona con la duración del tiempo hasta que sea consumada la justicia de Dios. Salmo 13:1, Salmo 2:35, Salmo 74, versos 9 y 10, Salmo 79:5. Salmo 89:6, Salmo 94, los primeros 3 versículos. ¿Dios puede dilatar el juicio? Sí, lo puede dilatar, pero lo ejecutará con seguridad y justicia. Y siguen agregando los santos, mártires, no juzga si venga nuestra sangre. El juicio de los inicuos es absolutamente seguro. No se engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la advertencia a la iglesia en Gálatas 6:7. En Romanos, leas entonces Hechos 17, versículos 30-31 y Romanos capítulo 2, versículo 16. Para cuando Dios juzga, cuando ejecuta su juicio, aquí hay discriminación y evaluación, separación de quién es de quién, quién es quién, quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, y evaluación, evalúa, pone en tela de juicio, en balanza la actuación de los seres humanos. Se acuerda que de una u otra manera esto es un recordatorio de Mene, Mene, Tekel, Uparsin, la mano que en lo encalado de la pared escribió Mene, Mene, Tekel, Uparsin, una palabra dada escuetamente a un reyesuelo soberbio llamado Belsasar. En esa noche él fue muerto. En esa noche fue la última noche del reino de Nabucodonosor, el reino de Babilonia, porque esa misma noche Medo-Persia entró en el juicio, siendo el imperio que sucedía, que reemplazaba a los babilonios o babilónicos. Ahora bien, discriminación y evaluación. En la iglesia y fuera de ella, el Señor nos conoce al dedillo. Podremos colocar carita de santo alumbrado, yo no sé con qué cosa. Podremos decir palabras grandilocuentes, pero el Señor conoce el corazón. El corazón de que te conoce, te conoce. Y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así que ¿de qué nos escondemos? ¿Qué ocultamos? Alabado sea el Señor. Vengar, hacer juicio, hacer venganza, tiene que ver con la justa retribución que merece el maligno, el perverso, el inicuo,
Los santos mártires claman que Dios dé la merecida retribución a aquellos que derramaron la sangre de los siervos de Cristo. Léase Apocalipsis 19:2. Ahí faltó el Deuteronomio 32, 33 y 34. Faltó allí. Alabado sea el Señor. Así que cuando yo digo, Señor, tú dices en la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, hazme venganza de mis enemigos. Y tú los conoces. No estoy hablando mal, ni estoy envalentonado, ni estoy iracundo, sino que estoy pidiendo justicia. Cuando digo, hazme justicia de mis adversarios, hago lo que hizo la viuda que clamaba al juez injusto. Si aquel, siendo injusto por no ser molestado más, le hizo justicia a esta viuda cuyo nombre no se menciona en el relato de los evangelios, con cuánta más razón Dios nos hará justicia de nuestros adversarios. Alabados al Señor. Siguiente. En los que moran en la tierra. Esta frase designa, se refiere a los moradores de la tierra de actitud hostil hacia Dios. Apocalipsis 3:10, 8:13, 11:10, 13, versículos 8 y 12, y también Apocalipsis 17, versículos 2 y 8. Los oponentes de los siervos de Dios. Gente perversa que no tiene otra morada sino en la tierra. Piensa en términos de la tierra. Me quedo aquí, no quiero nada con cielo, no quiero nada con evangelio, no quiero nada con el Dios de estos locos, no quiero nada con Jesucristo. Quiero mi vida, soy dueño de mi vida, hago con ella lo que yo quiera. Esos son los oponentes, los adversarios, aquellos de actitud hostil al evangelio, de actitud hostil a la causa del Señor. Y no quieren ningún otro lugar. Hablarles a ellos de la Canaán celestial, hablarles a ellos de la Jerusalén celestial es hablarles locura, porque nunca van a aceptar. Alabados al Señor. Vamos al punto 5, a el versículo 11 de el capítulo 6. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Alabados al Señor. Los santos mártires reciben el galardón de la gracia. ¿En qué forma los vemos? Investiduras blancas o vestiduras blancas que les cubrían hasta los pies, como muestra de la justicia de su causa ante el Señor. Se les asegura que su petición será contestada. ¿Cuándo? Cuando se complete el número de los mártires. Todavía deben descansar un poco de tiempo. Y ese descanso, ¿cuál es ese descanso? Están en el paraíso, están en la presencia de Dios, disfrutando de las bendiciones de la presencia de Dios, hasta que se complete la muerte de el resto del número total de los mártires durante la semana 70 de Daniel, 7 años de tribulación. Entonces, lo que colegimos, lo que concluimos es que habrá un segundo grupo de mártires. Este segundo grupo de mártires es denominado consiervos y hermanos. El primer grupo de mártires sufrió durante la primera mitad de la gran tribulación a causa de su testimonio, el testimonio de la palabra, el testimonio suyo. Mientras que el segundo grupo padece por negarse a someterse a la bestia y adorar la imagen de la bestia durante los años finales de la tribulación. Así que durante los 3 años y medio primeros hay muerte, hay mártires que son literalmente degollados y van a la presencia del Señor. Y al final de la semana 70, al final de los 7 años, hay otra persecución y hay muerte. Son degollados aquellos que se niegan a someterse a la bestia, a adorar su imagen en los años finales de la gran tribulación. A los dos grupos únicamente que los separa el factor tiempo. Los primeros fueron degollados por la palabra, por causa de la palabra de Dios y por causa de su testimonio, testimonio de su fe en Cristo a pesar de todo lo malo. Y el segundo grupo, por negarse a adorar a la bestia, no aceptaron el sello, no aceptaron adorar a la bestia y fueron muertos, fueron degollados. A la larga, hermano, en todo caso, estos dos grupos son un solo grupo de mártires de la tribulación.
Debería leer Salmo 116, versículo 15. Hágalo en su casa y disfrute de la exquisitez que es leer la Sagrada Escritura. En los que moran en la tierra es la designación de los hostiles, adversarios, oponentes a la causa del Señor. Sigamos adelante entonces. Siguiente. Pasamos al versículo 12. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Padre mío, aquí hay el sello, el sexto sello que es abierto, revela acontecimientos cósmicos sin precedentes, sin paralelos, aterradores en extremo. Todo esto que produce confusión, caos entre los hombres, entre los moradores de la tierra. Apocalipsis 6, del 2 al 17, Mateo 24, del 13 al 30. ¿Son literales o no literales los acontecimientos de los cuales habla el capítulo 6 de Apocalipsis, del 12 al 17? Respondamos diciendo que Jesús habla de tales acontecimientos literales en el capítulo 24 que ya leímos. Los sucesos que aparecen en Apocalipsis 6, del 12 al 7, los tomamos literalmente como literalmente Cristo los relata en el capítulo 24 de Mateo. Si Cristo habla literalmente de estos acontecimientos, ¿por qué yo no voy a creer en la literalidad de los acontecimientos de los cuales habla Apocalipsis 6 del 12 al 17? Ahora bien, al leer al Antiguo Testamento entendemos algunos profetas en el Antiguo Pacto utilizaban las figuras de catástrofes, terremotos y conmociones cósmicas para anunciar un mensaje, para dar un mensaje profético. Por ejemplo, Isaías 34, 2 al 4, Ageo 2 del 21 al 22. Pero este no es el caso de Apocalipsis 6 del 12 al 17 y tampoco es el caso de Mateo 24 del 13 al 30. Mateo habla de terremotos con los cuales empieza el principio de dolores. De manera que leyendo revistas científicas, viendo, observando documentales acerca de terremotos, de maremotos, vemos a un panel inmenso de diferentes tipos de científicos de diferentes saberes hacer pronósticos. Ellos están esperando lo que se denomina la madre de todos los terremotos. Dicen que lo que se denomina como el cinturón de fuego del Pacífico, que empieza desde Chile y llega hasta Hawái, todo eso, basta con que haya un movimiento para que se desate algo que jamás la humanidad ha conocido. Tienen un equipo sofisticado, equipos tecnológicos de punta, de tecnología de punta, que pueden mirar hacia donde el ojo no puede llegar y mirar hacia capas interiores de la tierra y ver un movimiento nada agradable, nada grato de lava. Hay una activación terrible. Hay volcanes que desde que empezaron a hacer erupción no se han detenido. En Hawái hay algunos. Entonces, si estos de los cuales muchísimos no creen en Dios hablan de la inminencia de terremotos sin paralelos en la historia de la humanidad y hablan de cataclismos terribles, nosotros, cristianos evangélicos, temerosos de Dios, ¿cómo es posible que no creamos en los acontecimientos de los cuales habla la palabra? Principio de dolores. El sexto sello empieza con un terremoto. La palabra es seismos. Tenemos el término sismo en español. Sin precedentes. Dice un gran terremoto. Seismos megalas. Grande, inmenso, sin precedentes. Padre mío, nada semejante habrá ocurrido en la tierra hasta ese momento. ¿Qué ocurrirá en el corazón de los habitantes de la tierra? Terror. Pero ni aún así buscan de Dios. Como ahora. Ha habido, guardando las proporciones de tiempo, porque el escenario nuestro es diferente al escenario de la semana 70, pero de la semana 70 para acá para nosotros hay una gran lección, hay una amonestación dirigida por Dios a la iglesia.
Ageo 2, del 6 al 7. Ni aún a pesar del COVID-19 y de otras plagas de las cuales no ha habido mucha publicidad, han llegado y han desaparecido, aunque esta se ha resistido a desaparecer. A pesar de todo lo que ocurre, a pesar de todas las cosas, la humanidad sigue de espaldas al Señor. Y lo lamentable es que dentro de la iglesia haya seres humanos aparentemente transformados por el poder del Espíritu Santo, que aparentemente han aceptado al Señor, que no creen ni en el rapto, ni en la segunda venida, ni en nada de esto. Y lo que te dicen es, ¿y tú crees todavía en eso? ¿Y tú crees en eso? Desde que yo me convertí, se viene diciendo lo mismo y nada acontece. ¿Y sabes por qué no acontece? Por amor a los tercos, por la misericordia de Dios extendida a estos tercos, a estos temerarios. Aún dentro de la iglesia hay falta de fe. Alabado sea el Señor. Principio de dolores. El sol se puso como tela de silicio. Padre mío, la tela de silicio era tela de pelo de cabra, cabras negras. El pelo negro de las cabras era utilizado para fabricar telas. La tela en sí, aparte de su color, se asociaba con tristeza, con desesperación, con muerte, con lamento, con llanto. Y la luna se volvió toda como sangre. La superficie lunar se tornará rojiza semejante a la sangre. Joel 3:21. Qué eclipse tan raro, tan único, tan singular. Un eclipse lunar total servirá para aumentar la perplejidad de la humanidad. Mirarán hacia arriba y verán que el sol se puso negro como tela de silicio. Contemplarán a la luna rojiza como sangre y el corazón se compungirá, pero la mayoría no se arrepiente. No hay arrepentimiento a pesar de estas conmociones cósmicas, sin iguales, singulares, sin precedentes en la historia de la humanidad. 6:13 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera cae sobre los higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Gracias, Señor. Habrá un tercer acontecimiento cósmico que ha de producir una profunda preocupación en los seres humanos. El vocablo para estrellas que traduce Reina Valera es asteres. Tenemos la palabra astros en español y puede referirse a cuerpos astrales mayores que el Sol, pero su significado es tan variado que no se limita a eso. Así que con un amplio significado puede incluir objetos menores que viajan por el espacio de tiempo en tiempo. Cometas, astros y demás. Juan compara este fenómeno con la caída de los higos verdes que brotan en las higueras antes del invierno y que son azotadas por el fuerte viento. Esa es la comparación, el símil que utiliza Juan. Adelante, sigamos adelante entonces. 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Padre mío, tiene que ser demasiado terrible, es demasiado grande. Imagínese una hoja de papel abierta y la cortan y la enrollan. Toda isla desaparece, todo monte baja y desaparece. El ruido que esto ha de producir tiene que ser ensordecedor, terrible. Una vez mi esposo y yo estuvimos en Armenia, un poquito después, del terremoto que sacudió esa ciudad, y estando en Salento, en la parte alta de la montaña, un pueblito llamado Salento, miramos hacia el valle en el cual se encuentra una falla geológica. Los habitantes, muchos de ellos nos dijeron que lo peor no fue el hecho de que la tierra se hubiese movido y muchas estructuras hubiesen caído. Dicen que lo peor fue un ruido terrible que la tierra produjo. Así es que la remoción de islas, la remoción
de montañas y montes tiene que ser terrible. Una conmoción cósmica que se produce con el sexto sello. Se desvaneció, se quebró, se rompió, se separó en dos el cielo como una hoja de papel. Aparte de esto, montañas e islas son removidas de su lugar. Padre mío, nada más de cerrar los ojos y mirarlo produce un ruido nada grato, un ruido que hace que el corazón palidezca, que se hunda en la zozobra, en la pena, en el terror, no temor, terror. Gran consternación sobre la faz de la tierra. Es decir, la naturaleza o la creación sacudida terriblemente por la intervención sobrenatural de su creador. Y por supuesto todo esto ha de afectar a un sinnúmero de seres humanos. Vamos al 15. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. En vez de arrepentirse de corazón, los habitantes de la tierra de todo estrato social, ¿sabes lo que hacen? Se llenan de pánico, pero no se arrepienten. No lo hacen. Aquí la palabra incluye diferentes clases sociales. A los reyes o emperadores, a los grandes o funcionarios civiles, a los capitanes, cabezas de soldados o tribunos, a las masas de siervos y libres. La reacción de la humanidad no es arrepentimiento. No hay arrepentimiento. Por el contrario, procuran esconderse en las cuevas y entre las peñas en busca de autoliberación. Isaías 2, del 10 al 19. Siguiente. Vamos a leer los últimos dos versículos, 16 y 17. Y decían a los montes y a las peñas, hablaban a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pues bien, estos versículos expresan la reacción de los seres humanos frente a semejante cataclismo. Y cualquier lector desprevenido creería que ante estos acontecimientos el hombre tiene que arrepentirse, humillándose ante el Señor. Pero no es así. La reacción es al contrario. Mira lo que dice: claman a las piedras mudas y a objetos inanimados, a sus ídolos, pidiendo socorro en lugar de humillarse y arrepentirse. Y la petición de los seres humanos a las cuevas y a las peñas es enfática: caed sobre nosotros, escondednos. La súplica de los hombres es su deseo de huir de la presencia de Dios. Los hombres no temen la muerte, no la temen. Temen es la manifiesta presencia de Dios. Aquel, porque reconocen, confiesan quién es el que está en el trono sentado y quién es el que ejecuta los juicios. Los reconoce y quieren que las peñas, que las cuevas los escondan del rostro del Cordero, del que está sentado en el trono del juicio de Dios. Así que no temen a la muerte, lo que temen es la presencia de Dios y su juicio. En Génesis 3:8 podemos decir que el fin trae con la revelación de Dios la ira de Dios. Cuando uno lee Génesis 3:8, ojalá lo leyeras y te enterases de la reacción del hombre ante los juicios de Dios. La súplica de la humanidad era esconderse del rostro, o sea, de la mismísima presencia de Dios que está sentado sobre el trono. El trono es el estrado de un juez y esa silla, ese trono le es dado al Cordero. Le es dado el hacer este juicio. Este es el gran juez de la tierra. Léase Génesis 18:25 para aquellos que hablan mal y dicen: ¿cómo Dios, siendo amor, ejecuta estas cosas? Hermano, usted está equivocado. Génesis 18:25, Hebreos 12:23, Salmo 98:9, Isaías 6:16. La ira se refiere a la indignación de Dios frente a la rebelde humanidad. La ira es
respuesta, reacción. La indignación de Dios es reacción a la actitud rebelde de la humanidad, que rechazaron a Cristo de corazón. Lo rechazaron. No lo quisieron nunca. Rechazaron la dádiva de Dios. En Apocalipsis 18, 11, 18 y 6, 16 leemos la ira del Cordero que juzga, la ira del Cordero. Y aquí vemos un contraste. Hablando de Cristo es hablar del Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado del mundo. Como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció y su boca no abrió. Y sobre él fueron nuestros pecados. El Cordero que vino a servir, el Cordero que quita el pecado del mundo. Aquí en la semana 70 de Daniel, en estos 7 años de tribulación, el Cordero se presenta no como uno que viene a servir, sino como uno que viene a ejecutar, a consumir la ira de Dios. Entonces, la ira del Cordero se manifestará en poder, simbolizando sus 7 cuernos. Apocalipsis 5:6 que dice: los hombres temerán entonces la ira del Cordero después de haber rechazado su belleza y gracia abundante. La dureza del corazón del hombre se pone de manifiesto una vez más. Alabado sea el Señor. Sigamos. No buscan al Cordero, huyen del Cordero. Y la humanidad en este tiempo de la historia consciente está de la realidad de lo que está ocurriendo. Saben de dónde vienen los juicios y saben quién es el que lo está ejecutando, pero se niegan a reconocer al único Dios vivo y verdadero, a pesar de saber la causa, el origen de estos juicios terribles sin precedentes en la historia de la humanidad. A pesar de saber que es la mano de Jehová la que está ejecutando los juicios, no se arrepienten, no se humillan ante el Señor, sino que prosiguen en su locura. El gran día de su ira. Léase Joel 2, versículo 11 y versículo 31. Léase Sofonías 1, versículos del 14 al 15 y el 18. Y también Sofonías 18 del 2 al 3. Leer estas páginas de la palabra es entender que el mundo secular siempre se burla de todo aquel que hace un anuncio con respecto al relato bíblico de los últimos tiempos. Ciertamente no conocemos ni el día ni la hora, y predicar y hablar acerca de esto es una locura. Ni el día ni la hora, ni los santos ángeles del Señor lo saben, pero no podemos pasar por alto lo que está aconteciendo y lo que la palabra advierte. Hay una señal, hay señales antes de la venida del Señor, hay señales antes del rapto de la iglesia, y una de esas señales tiene que ver con la apostasía, con el carácter de los hombres en los últimos tiempos. ¿Acaso no lo ve? ¿No lo palpa? Compara la indiferencia de la humanidad en los últimos días, que hemos leído un poquito, con la indiferencia, la actitud indiferente de los seres humanos en los días de Noé. En los días de Noé, el Señor propuso raer de la faz de la tierra la vida que él creó. Encontró lo grato en su siervo Noé. Halló olor grato en Noé y le trajo un plan, le trajo una agenda. Construye un arca con las medidas que te voy a mostrar. Durante 120 años, enseña la Biblia, Noé estuvo predicando el mismo mensaje: arrepentimiento, arrepentimiento, arrepentimiento. Y todavía en la iglesia, al comparar los días del diluvio de Noé con los juicios de la gran tribulación, Padre mío, el tiempo cómo ha transcurrido, pero la esencia de la perversa y rebelde humanidad subyace intacta allá en los tiempos de Noé y aquí en los tiempos de los 7 años de la gran tribulación. Aquí hay una pregunta que Apocalipsis hace en el último en el 17. La pregunta es: ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y la respuesta es: nadie. El único sostén del pecador es la gracia divina manifestada en la persona de Jesucristo. Hermano, ¿y usted por qué ha predicado? ¿Y por qué me mandaron a predicar sobre esto?
Me mandaron a decirte, estudia la palabra, no la tengas tan en poco. Me mandaron a decirte, mira dentro de los acontecimientos que ha habido en la historia que la Biblia relata, mira dentro de la historia contemporánea, mira en las palabras del Señor Jesucristo con respecto al tiempo del fin. Mira, observa y pregunta y pregúntale al Señor lo uno y lo otro, y el Señor te lo va a revelar. Vivimos unos días sin iguales. Yo puedo comparar el año 1984, año en el cual yo llegué a los pies de Cristo, estando en la mina, en el Cerrejón, en La Guajira, con el año 2022, 2022 y lo que viene, y hay una diferencia inmensa en cuanto al carácter de los hombres. Descomposición moral en el hombre de estos tiempos. ¿Cómo que vamos a predicar un mensaje de blandengue, un mensaje comprometido con el hombre, comprometido con la política, comprometido con el vil dinero? No. La palabra que tenemos que predicar en esta iglesia, espero que los predicadores que estén predicando la palabra no sean blandengues, no sean de doble ánimo, y prediquen la verdad, prediquen la palabra que el Señor ponga, no la que usted quiera, no la que yo quiera, sino la palabra que el Señor ponga. Alabados al Señor. ¿Sabes tú la cantidad de almas convertidas a Cristo que no se están congregando porque donde se congregaban encontraron de todo menos la palabra de verdad y andan buscando desesperadamente dónde ir, a dónde ir, a dónde ir? Y si te encuentran a ti y te encuentran a mí y te escuchen y me escuchan hablando de un mensaje loco, terrible, no recto, no según la palabra, ¿a dónde irán entonces? ¿A dónde irán? La responsabilidad la tenemos. Es un mensaje de amonestación que el Señor, yo me siento amonestado por el Señor por la palabra. Un mensaje dirigido a mí, un mensaje de amonestación. Mira lo que está aconteciendo. No ignores lo que ha acontecido. No ignores la historia de la humanidad. No ignores la historia condensada en el Antiguo y Nuevo Testamento. No la ignores. Mete el ojo en la palabra acerca de los últimos tiempos y busca el rostro del Señor como nunca antes. Sin santidad, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Sin santidad, nadie verá al Señor. Y la iglesia nos ha llamado a ser santos, santos, santos en toda nuestra manera de proceder. Que el Padre sea santo y no sea tropiezo para los hijos. Que las conversaciones de grueso calibre entre papá y mamá, entre asuntos entre padre y madre, no sean abordadas delante de los hijos, para que no se tuerzan, para que no tomen decisiones no dirigidas por Dios, sino por su propia ira, por su propio no entendimiento de las cosas que papi y mami dijeron. Seamos sabios, no seamos necios, crezcamos en la verdadera gracia del Señor, que Cristo es para nosotros poder de Dios y sabiduría de Dios.